Bueno, entonces comenzamos. Siendo las 7:10, empezamos la actividad de este webinar. Bueno, retomando los webinars después del mes pasado. Así que bueno, hoy tenemos un invitado especial y hemos tratado de buscar temas más innovadores, temas que realmente nos puedan nutrir de otra forma en nuestra especialidad. Y bueno, damos paso a nuestra coordinadora, Valeria Buquelic, de esta actividad, para que ella dé inicio. Bueno, buenas tardes, y bueno, lo voy a presentar. Para mí es un honor presentar a Fabián Vítolo, que va a ser nuestro orador. Él es director médico del Noble Seguros y es el director de la Diplomatura de Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona de iSalud, que tuve la suerte de cursar el año pasado. Fabián es un apasionado en seguridad del paciente, es médico, es neurocirujano, y realmente es alguien que transmite esa pasión y esas ganas por emprender el trabajo en mejora para la seguridad del paciente. Así que bueno, muchas gracias, Fabián, por aceptar, y más jugando Boca River en pleno partido. Bueno, muchas gracias a vos, Valeria, gracias, Rafael. Para mí es un gustazo enorme que me hayan invitado. Como decía Valeria, soy un médico reciclado, ¿no? Yo tengo 33 años de médico, me recibí en el 87, y mi vida profesional está dividida en 3 partes. La primera como neurocirujano, yo operé hasta el año 2002, me gusta decirme que soy un ex neurocirujano porque prescribieron todas mis causas, en 2002 dejé de operar, y estoy en el mundo de la seguridad, de los juicios contra médicos, contra instituciones desde hace 25 años, y llego a la seguridad del paciente desde los juicios por mala praxis, esta es la realidad. He visto a lo largo de estos 25 años demasiado sufrimiento, de todos lados, de familias y víctimas de accidentes que pudieron evitarse, pero también de profesionales, buenos médicos, buenos enfermeros, buenos profesionales, que en algún momento cometieron un error y que produjeron un daño y que no se lo perdonaron. Es así que desde hace 10 años, que como bien decía Valeria, trabajo fuertemente en tratar de funcionar como un ARN mensajero, instilar un poco la cultura de seguridad a nivel individual y a nivel organizacional. Bien, el tema de hoy el título de hoy tiene una trampa, y les tengo que pedir disculpas, porque dice seguridad del paciente es lo que un nefrólogo debe saber. Y la verdad que lo que un nefrólogo debe saber es lo que cualquier médico debe saber, lo que cualquier profesional de la salud debe saber. Ahí podríamos cambiar por un cirujano, por un clínico. Entonces yo me voy a dedicar 45 minutos básicamente a hablar de qué se entiende por la ciencia de seguridad, en qué consiste este movimiento mundial por la seguridad de los pacientes. Voy a hablar más o menos 45 minutos, y después Valeria sí va a ver cómo se adapta todo, muchas de las cosas, de los principios, los conceptos que yo voy a decir, al mundo de la nefrología. Entonces la agenda que yo les propongo para estos 45 minutos es hablar un poco de dónde venimos en seguridad del paciente, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos, cuál es el futuro en seguridad del paciente. Comenzamos entonces por el camino recorrido. Yo no sé si ustedes están muy embebidos, porque una de las cosas que cometemos los que nos dedicamos a esto es pensar que todo el mundo conoce los documentos que nosotros conocemos. Hace 20 años, más o menos 20 años, que se cumplen de la publicación de estos 2 documentos que marcan un poco el inicio formal del movimiento por la seguridad del paciente a nivel mundial. Son documentos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que es dependiente de la Academia de Ciencias. El primero es el documento de errores humanos. En ese entonces, la Academia de Ciencias de Estados Unidos juntó toda la evidencia científica que había hasta ese momento, algunos estudios grandes que se habían hecho en Harvard, fundamentalmente a partir de algunos eventos adversos muy mediáticos en los Estados Unidos y de la crisis de mala praxis, y vieron la magnitud y el impacto de los errores médico-asistenciales y del daño evitable a los pacientes, y concluyeron que para ese entonces morían en los Estados Unidos entre 44.000 a 98.000 personas por año a consecuencia de actos médicos, de errores evitables, a consecuencia de la asistencia sanitaria. 50% de esto era evitable, 50% no. Para que tengan una idea, esto es el equivalente a un jumbo por día aproximadamente.
2 años más tarde, el mismo Instituto de Medicina publica el informe Cruzando el quiasma de la calidad, cruzando el abismo de la calidad. Esta es la grieta, la famosa grieta en épocas de grieta que deberíamos cerrar, que es la grieta entre la atención que damos y la que podríamos brindar con los mismos recursos. Con los mismos recursos. Y está claro que hoy la atención no es segura. Millones de personas en el mundo son dañadas por el sistema que debiera ayudarlos. No está centrada en el paciente, sino en las necesidades de las organizaciones de salud y los profesionales. No es efectiva, hay claramente mucha variabilidad en los operadores, en los conocimientos, en la habilidad. No siempre se aplica la medicina basada en la evidencia. No es eficiente, se gasta mucho en la enfermedad y poco en la prevención. No es oportuna y, por supuesto, hay una salud para pobres y una salud para ricos. Y aún así, hay una salud para ricos también distinta dependiendo del día de la semana, porque no es lo mismo que te agarre el ACV un martes a las 10 de la mañana que un domingo a las 2 de la mañana. Pero este documento tuvo como cosa importante poner a la seguridad en el centro de la escena, en la base de la pirámide. No puede haber calidad sin seguridad. A partir de este informe se comenzaron a fundar agencias nacionales de seguridad del paciente, fundamentalmente en países sajones, en Estados Unidos, en Australia, Dinamarca, y todos trataron de replicar este primer estudio que se había dado en Estados Unidos, y casi todos llegan a la conclusión, cuando ustedes ven, hoy se estima que 1 de cada 10 pacientes que se interna en hospitales de todo el mundo sufren eventos adversos. Argentina también participó de estos estudios junto con otros 4 países latinoamericanos, y hoy se estima que en Argentina también el 10% en un día determinado, en un corte, de pacientes que se internan en un hospital, sufren algún tipo de daño. Evento adverso es daño producido durante la asistencia sanitaria, que determina un aumento en el tiempo de internación o algún tipo de incapacidad al momento del alta, desde la muerte, desde las cosas graves como la muerte a algo menor. Eventos adversos es daño puesto por nosotros. Por supuesto que no todo lo que pasa en un hospital es evitable. Hay complicaciones propias de los procedimientos, pero casi todos los estudios coinciden que el 50% de estos casos serían absolutamente evitables, con medidas simples y de bajo costo. Y me corrijo, porque yo durante 20 años dije simple, pero si fuera tan simple, toda la gente se lavaría las manos y seguimos teniendo una adherencia al lavado de manos de menos del 45-50%. Si fuera simple, todos los cirujanos cumplirían el checklist quirúrgico y tenemos bajísimo cumplimiento. Debo decir que es un desafío hablar para nefrología porque claramente ustedes tienen unas especialidades más reguladas, más auditadas, más supervisadas, más estandarizadas y protocolizadas de toda la medicina, con lo cual ustedes ya parten de un escalón de seguridad mucho más alto que, por ejemplo, un médico obstetra. Pero, en definitiva, esto nos lleva a pensar, y hay un trabajo de Amalberti publicado en un Annals of Internal Medicine, cuán peligrosa es la atención de la salud. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero lo que hacemos es peligroso. Fíjense que uno tiene que viajar 10 millones de veces en un tren europeo de alta velocidad para tener algún accidente fatal, y se tiene que internar no más de 300 veces en un hospital para tener un accidente fatal. Alguno comparado, entonces, estamos lejos de la ultraseguridad, probablemente nunca lleguemos a los niveles de seguridad de estas industrias altamente confiables porque la medicina es infinitamente más compleja, pero podríamos hacerlo mejor que tener el mismo riesgo que escalar el Himalaya o que hacer bungee jumping. O sea, tenemos muchísimo para hacer. Y hoy, a 20 años de lanzado el Movimiento Mundial por la Seguridad de los Pacientes, ya tenemos bastante claro la magnitud y el impacto del problema. Hoy, de acuerdo a las últimas estadísticas, esos 44.000 a 98.000 pacientes por año que veíamos en la década a principios del año 2000, han quedado absolutamente superados. El último trabajo de James habla de, en Estados Unidos solamente, entre 220.000 a 400.000 muertes por año. Se estiman que 2,5 millones de personas en el mundo mueren por atención médica insegura. Fíjense cuántos han muerto por COVID para tener una manifestación. Y eso que durante los primeros 15 años del movimiento por la seguridad de los pacientes, casi todo el estudio del daño era vinculado a los pacientes internados. Pero, ¿qué pasa en el ambulatorio?
donde el error diagnóstico es rampante y donde se calcula en Estados Unidos solamente entre 40 y 80 mil muertes por año en Estados Unidos. Hay en el mundo más cirugías que partos, y en todo el mundo 1 millón de personas mueren y 7 millones de personas quedan incapacitadas por cirugías inseguras. Por supuesto que algunas son complicaciones, pero estoy hablando de errores de sitio quirúrgico, errores de lado. 1.500 errores por año de lado en cirugía en los Estados Unidos. Nosotros en Noble tenemos más de 25 juicios por esto. Pinzas olvidadas, quemaduras de todo tipo. El tema de las infecciones asociadas al cuidado, neumonías asociadas a catéter, bacteriemias asociadas a catéter, neumonías asociadas a respirador, infecciones urinarias, el drama del exceso de antibióticos, del uso irracional de antibióticos. 30% de los antibióticos en el ambulatorio no estarían verdaderamente indicados, y esto nos va a llevar al próximo gran problema de las microbacterias, microorganismos multiresistentes. El principal evento adverso en la Argentina, más prevalente en hospitales, no es más grave, pero el más prevalente, son las úlceras por presión. El tema del diagnóstico tardío de sepsis, tromboembolismos pulmonares, no diagnosticados tarde, sin profilaxis, problemas transfusionales, problemas de contención mecánica en psiquiátricos, geriátricos. En definitiva, hay muchísimos estudios que te muestran que estas son las principales áreas de interés. Y el que vemos acá en la pantalla es Lucian Lipp. Lucian Lipp es uno de los especies de San Martín de la seguridad del paciente, que fue quien en el año 94 escribió este artículo, que yo ya estaba haciendo un switch hacia todo este tipo de cosas, y para mí fue como una epifanía, ¿no? Porque fue la primera vez que un médico, él es un cirujano, es una persona grande ya, pero cirujano pediátrico del Children de Boston y un médico sanitarista de la Escuela de Salud Pública de Harvard, fue el primero que publicó un artículo en la revista de alto impacto, como se llama, que dicho sea de paso, no se lo dejaron publicar en el New England, él era de Boston, pero dice, este tema no es para hablar, que habla de los errores médicos, de cómo nos forman a los médicos. Y lo que vio Lucian Lipp es lo que yo veo todos los días desde hace 20 años en la compañía. La mayoría de las cosas malas le pasan a buena gente. Y aún de las cosas terribles. Son los procesos deficientes y los sistemas defectuosos los que los llevan a cometerlos. Entonces, cuando uno trata de estudiar por qué se producen estos errores, y haciendo un ejercicio didáctico de simplificación, vamos a ir viendo que básicamente hay 4 factores. Lo primero es que errar es humano. Fabián, te interrumpo 2 minutitos. Sí, si puedes ocultar el mensaje en la pantalla ese que dice ocultar, para que vean bien los slides. ¿Cómo no? Gracias. Perdón. Gracias. Lo primero es que somos humanos. Nos equivocamos. El error no es una aberración de la conducta humana, es parte de la conducta humana normal. Los humanos nos equivocamos. Y sin embargo, a los médicos, fundamentalmente a los médicos en particular, nos forman con tolerancia cero al error. No te podés equivocar, porque si vos te equivocás, mira lo que ocurre. Entonces el error es visto como una falla moral. Y esto da vergüenza. Y tendría que haber trabajado más, tendría que haber estado más atento, tendría que haber... El enemigo no es el error, el enemigo es el daño. Por eso los ingenieros, por ejemplo, y otras industrias de alto riesgo, asumen que como la gente se va a equivocar, vamos a generar mecanismos redundantes, dobles chequeos, controles por oposición, listados de verificación, para que el error sea interceptado y no produzcan daños. El segundo factor es que tal vez no nos demos cuenta. Yo he tenido la suerte de hablar con ingenieros. Me acuerdo que una vez estuve en una charla en la UADE de un ingeniero de la NASA que entrenaba astronautas, y él decía que le parecía mucho más complejo dirigir un hospital, un centro de salud, que un transbordador espacial, porque la medicina es extremadamente compleja. Si nosotros nos podemos a pensar, hay 15.000 tipos de enfermedades, 6.000 tipos de drogas, 4.000 tipos de procedimientos, 120 especialidades y subespecialidades, canales de comunicación muy malos, fragmentación de la atención, jerarquías muy rígidas, variabilidad en los conocimientos y habilidades de los operadores. Bueno, un sistema así es por definición complejo. Y los sistemas complejos se caracterizan porque la incertidumbre es la norma.
Seguramente un día de ustedes nunca es exactamente lo que ustedes pensaron que iba a ser. Y eso que un centro de diálisis probablemente sea mucho más predecible que una guardia o una terapia intensiva. Ustedes continuamente hacen ajustes. La relación entre las partes en un sistema complejo es mucho más importante que las partes mismas. Y la gente en estos sistemas tiene que tomar decisiones más allá del cumplimiento de protocolos, porque siempre tiene que estar haciendo ajustes. Y nosotros interactuamos con un sistema, de ahí la importancia del estudio de algo que a nosotros no nos enseñan en la facultad prácticamente, que es ergonomía y factores humanos. Cómo interactuamos con otros humanos, con tecnología, con ambiente, con cómo se conjuga todo esto. Por eso el futuro un poco de la seguridad del paciente es comenzar a hablar también de factores humanos. Y ustedes habrán oído también el tema de la vulnerabilidad de las barreras defensivas. Entre los peligros y los pacientes nosotros ponemos barreras. Una barrera es nuestra formación, otra barrera son las buenas prácticas, otra barrera son las alarmas. Pero estas barreras que nosotros ponemos, como las fetas de un queso suizo, tienen agujeros. Y alguna vez se alinean los agujeros y se producen los accidentes. Mi formación tiene agujeros, las guías pueden tener agujeros, la tecnología puede fallar. Y es así que hay un aporte muy importante de todos los psicólogos cognitivos. James Rison publica, es un psicólogo de Manchester, especialista en accidentes organizacionales, que publica en el British Medical Journal, haciendo una analogía de cómo se estudian los accidentes, cómo un daño implica la necesidad de estudiar las barreras que fallaron, los problemas activos, el de ese médico que estaba ahí o ese enfermero, si fue un error, por una distracción, por una fuga, si fue un acto inseguro, si fue una violación grosera a un procedimiento, cuáles son los factores contribuyentes del ambiente, del equipo, del personal, de la tarea, y cuáles son las decisiones gerenciales y procesos que impactan sobre el operador de la primera línea, porque si yo, por ahorrar costos, compro medicamentos que son todos de aspecto similar y que no tienen diferenciación y el enfermero se equivoca, ¿de quién va a ser la culpa? Ahora bien, habiendo dicho esto, yo les tengo que decir que este es un ejercicio de simplificación de cómo realmente ocurren las cosas, porque en realidad, y no se las quiero complicar, los fenómenos de accidentes médicos no son siempre tan lineales, no siempre es fácil descomponer, no siempre es como si fuera un auto, arreglo un poquito de cultura, arreglo un poquito de liderazgo, modifico una norma. No siempre es tan fácil encontrar la cadena de causalidad, porque los fenómenos en un mundo tan complejo, una actividad, son emergentes, son transitorios. La cosa funcionaba bien hasta ayer, funcionará bien mañana, pero hoy, en este lugar del tiempo y del espacio, ocurrió una combinación de cosas que terminan produciendo el accidente que difícilmente se repita en el futuro. Pero es un tema para después debatir. Entonces, ¿qué fue haciendo? Lo que yo quiero dejar en claro es que esto es un tema de salud pública. Y cuando nosotros veamos todo lo que hizo la OMS a lo largo de estos años, nos vamos a dar cuenta de que se hizo mucho. Después discutiremos si fue efectivo o no. En el año 2002, después de publicado todos estos trabajos, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, pongámosle cabeza al tema. Y funda la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Y nos regala una primera definición de seguridad del paciente, que hoy ya es superada por algo más moderno, y define seguridad del paciente es la reducción del daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Mínimo aceptable que se viene corriendo año a año, porque cuando yo era residente, en 1989, y colocaba vías centrales en mi rotación por terapia y hacía un neumotórax, y bueno, es la complicación del neumotórax. Hoy usted hace una vía central y no le hizo bajo control ecográfico, le van a decir, ¿por qué no cumple con una guía con evidencia 1 de buena práctica? ¿Cuál es el límite aceptable en una bacteriemia asociada a catéter? Cuando la Argentina todavía tiene tasas de 6 por 1000 días catéter, 7, algunas provincias 14, y el mundo está hablando de 0. ¿Cuál es el límite aceptable en una neumonía asociada a respirador? Cuando también estamos por debajo de 2, 3 por 1000 días respirados, y acá hay provincias que tienen hasta 30. Entonces, a partir de ahí, comienzan a lanzar, primero en el 2005, el primer desafío mundial. El primer desafío mundial, por ahí les suene, es el famoso Manos Limpias Salvan Vidas, cuyo producto final fue los famosos 5 pasos del lavado de manos,
Los desafíos mundiales son campañas multimodales que lanza la OMS para salvar millones de vidas. Este es el objetivo. Mucho afiche, mucha campaña, mucha semana de. Para ese entonces también comenzó a centralizarse en lo importante que es reportar incidentes. Que la gente se sienta libre para reportar en un marco de seguridad psicológica y poder aprender de estos incidentes. Lo que nos está pasando hoy es que tenemos muchos incidentes reportados y poco aprendizaje. En el año 2007 tomó un tema de cirugía, concentró cirujanos de todo el mundo, cirujanos, clínicos, instrumentadores, anestesiólogos, para ver cómo luchábamos contra ese drama de 1 millón de muertos de cirugía. Y se reunieron y el producto final fue el famoso listado de verificación de la seguridad quirúrgica, que obliga a hacer chequeos antes, una pausa y después. Lanzó las soluciones inaugurales que tuvieron mucho que ver con lo que hizo la Joint Commission: identificación de pacientes, comunicación efectiva, prevención de caídas. Se comenzó a juntar mucho dato y todos hablábamos una torre de Babel. En el año 2009 creó una taxonomía para que todos, cuando hablamos de evento adverso, sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de incidente, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de casi accidente, también. Sabiendo de la importancia que tiene la capacitación, fíjense que el tema de seguridad del paciente no se toca ni en el grado ni en el posgrado. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud, un año antes, y acá lo tradujo la Universidad de El Salvador, todas estas cosas se bajan libremente de internet, y si no me las piden, yo se las mando, una guía curricular para formar en el grado y en el posgrado en seguridad del paciente. Cosa que está la guía, pero pocas universidades lo tienen. Por supuesto que en el año 2012 se dan cuenta que faltaba una pieza, que era los pacientes activados. Los pacientes tienen un rol, por supuesto que no son los responsables, pero tienen una función que cumplir para aumentar la seguridad. Todo lo que tiene que ver con investigación, con guías de investigación, y después fue avanzando. En el año 2017 sacó el tercer reto, hasta ahora el último, Mundial por la Seguridad del Paciente, que es medicación sin daños, pensando en las situaciones de alto riesgo de pacientes internados, fundamentalmente, que tienen por los esquemas terapéuticos, el tema de la polifarmacia en el adulto mayor, que es un problema, ustedes lo deben vivir en diálisis, el tema de las transiciones asistenciales, todo con guías, protocolos muy claros. En el año 2017 empieza a romper un poco los gobiernos, ¿no? Muchachos, pónganse las pilas. Varias reuniones ministeriales, cumbre de seguridad, documentos técnicos, atención del parto seguro, atención seguridad del paciente en atención primaria. En el año 2019, por primera vez, la Organización Mundial instituye el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Antes no existía, que son los 17 de septiembre. El año pasado la temática fue cuidando al cuidador. No puede haber seguridad del paciente sin cuidadores seguros. Este año es parto seguro. Y en el año 2020... otros documentos técnicos, pero lanza, que vamos a comentarlo al final, el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente. Hasta ahí la OMS. Pero nosotros somos médicos, nos gusta el dato duro, nos gusta la investigación, nos gusta el estudio randomizado, controlado, doble ciego, que me diga que esta práctica de seguridad realmente es aplicable, tiene evidencia científica. Y bueno, dentro de ese marco, la HRQ, que es la Agencia Federal de Calidad de los Estados Unidos, convoca periódicamente, vemos que estos estudios tienen más o menos 10 años de diferencia cada uno, para que estudien toda la evidencia con respecto a prácticas de seguridad. Y fíjense cómo definen práctica de seguridad, porque es muy interesante. Práctica de seguridad es un tipo de proceso o estructura cuya implementación reduce la posibilidad de ser dañado por el sistema. ¿Y por qué les dije que es interesante, o me parece a mí interesante? Porque te pone el hospital como Noxa. Los centros de atención, los establecimientos de salud, son lugares donde pasan cosas. Son lugares peligrosos. Y las prácticas de seguridad son las vacunas para evitar luchar contra estas Noxas. Y lo que hace cada tanto es, bueno, juntemos a todos los investigadores, juntemos a las universidades, decime prácticas de seguridad, decime las más importantes, no me llenes de 200, dame las 15, las 20 más importantes que tengan suficiente nivel de evidencia como para ser aplicadas. Y fíjense este top 10, que salió en el 2013, y probablemente nadie podría dejar de estar de acuerdo en que esta es una agenda verdadera de trabajo. Es decir, sabemos las prioridades,
tengamos checklists perioperatorios y de anestesia que reducen la mortalidad quirúrgica en un 30%, tengamos los famosos paquetes de medidas, los bundles, este concepto de que un conjunto de medidas aplicadas todas juntas y medidas por todo o nada produce resultados espectaculares, como es hoy casi llegar al 0 en bacteriemia de catéter, la higiene de manos, la lucha contra las escaras, todo lo que tenga que ver con precauciones barreras para las infecciones asociadas al cuidado. Fíjese, infecciones asociadas al cuidado, no intrahospitalarias, no son los hospitales los que infectan, somos nosotros en general el personal de salud. La colocación de catéteres bajo control ecográfico, por eso les comentaba el ejemplo recién. Los planes de prevención de trombosis venosa profunda y de TEP. Bueno, hay otras más, farmacia hospitalaria, que a mí me parece muy importante, pero la verdad que estamos haciendo un paneo enorme de todo lo que es seguridad del paciente. Y bueno, y si ustedes quisieran acreditar sus centros de diálisis, etcétera, ya sea a nivel nacional, con ITAES, con CENAS, a nivel internacional, Joint Commission, ustedes saben que hoy las únicas 3 instituciones en la Argentina acreditadas a Joint Commission son el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Austral y el Hospital Alemán. Sé que el hospital privado está buscando también la acreditación hace mucho tiempo, todavía no está acreditado, pero digamos, ¿qué hacen los acreditadores? Y bueno, básicamente la Joint Commission estableció las famosas metas internacionales de seguridad, que otro me ofrezco cuando quieren charlarlas, y que muchas aplican a cualquier establecimiento. La primera es identificación correcta de pacientes. Siguen viéndose muchos accidentes por identificación incorrecta, transfusiones agua incompatibles, bebés entregados a amamantar a madres que no corresponden, cirugías realizadas a otras personas, o sea, todo lo que tenga que ver con los dos identificadores, con identificar correcto. Somos muy informales en nuestra comunicación, nuestra comunicación no es estructurada, por eso se está trabajando en tener técnicas como ISVAR, como SVAR, las podemos hablar, podemos tener una charla de comunicación efectiva para empezar a comunicarnos como se comunican los ejércitos, por ejemplo, en situaciones de combate. No podemos dejar a lo que se te ocurra, lo que te cruce por la cabeza, porque es mucha la información que tenemos que transmitir, por ejemplo, para iniciar un procedimiento, para hacer una cirugía. Tenemos que meter más farmacia hospitalaria. Yo soy un fanático de los farmacéuticos hospitalarios. Tener una estrategia para los medicamentos de alto riesgo, que no son los medicamentos que más frecuentemente producen daño, sino aquellos que en el caso de equivocarte te matan. Nosotros hemos tenido en la compañía 2 accidentes fatales oncológicos por vincristina, un alcaloide de la vinca que debe darse intravenoso por vía intratecal. Hemos tenido leche administrada por venas. Hemos tenido sobredosis con gluconato de calcio. Bueno, un montón de cosas. Entonces, insulinas, heparinas, opiáceos, benzodiazepinas, oncológicos, tener estrategias para medicamentos LASA similares. Cuando yo le digo a mis amigos que uno de los objetivos de la OMS y de la Joint Commission es operar al paciente correcto, con el procedimiento correcto, del lado correcto, me dicen, vos me estás gastando. Esto no va de suyo. Y sin embargo, siguen produciéndose este tipo de eventos. Producir, como dije, riesgo de infecciones. Y ustedes tal vez lo hayan visto, tenemos que hacer algo con las caídas. Ustedes saben que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años más de 50 juicios por caídas. Pacientes que se caen de la cama, se caen yendo al baño, vencen las barandas, se caen del tomógrafo, se caen en el centro, se caen, a veces están anticoagulados, a veces se fracturan la cadera, y este es un tema que fíjense que se pone como prioritario. Y por eso los acreditadores comienzan a investigar estas cosas. Cuando ustedes los acrediten, se comienzan a fijar si van a tener todo este tipo de cosas. ¿Qué hizo el ministerio? Bueno, el ministerio muy light. La verdad que muy light, porque vos tenés una Dirección Nacional de Calidad y Seguridad. Ahora, ¿quién la conoce? ¿Qué hace? Fíjense que hace 2 años, en el otro gobierno, pero que tiene continuidad en nos convocaron a un grupo de personas que trabajan en este tema, éramos 15, 20, y salió este manual, digamos, pero es un manual para publicar en la página web, para decir tenemos algo, pero hoy realmente nadie rinde cuentas por el tema de seguridad. ¿Qué jefe de servicio o qué hospital manda indicadores al ministerio en temas de calidad? Hoy todo es producción. Nosotros tenemos un paradigma de acceso en la Argentina. O sea, garantizamos el acceso. Ahora bien, el acceso sin calidad o sin seguridad puede ser más peligroso incluso que el no acceso, porque cuando yo abro la puerta del centro UPA, todo es un desastre, puede ser muy peligroso y puede hacer que incluso la gente no vaya a ese centro porque sabe que tiene un problema. Entonces, yo me indigna cuando se piensa que la seguridad es para centros
que tienen las cosas básicas ya más o menos solucionadas, digamos, ¿no? O sea, mirá lo que es esto, ¿qué vamos a hacer calidad y seguridad acá? Olvídate. Pero la verdad es que la calidad, la seguridad, no es la frutilla de la torta, es la torta. Bien, hasta acá el camino recorrido. Ahora, ¿dónde estamos realmente hoy? Y la verdad es que, nada, es decir, uno se siente, y decir que uno es un optimista natural. Yo vengo dando este tipo de charlas internamente, participo de un montón de proyectos, pero la verdad que pese a todo este conocimiento que hemos acumulado, no se traduce en acciones. La verdad, los progresos son mucho más lentos. Y hoy, si bien hace unos años antes, el año anterior a este, habrán escuchado el trabajo de Macari, que hablaba que el error médico asistencial era la tercera causa de muerte de los Estados Unidos, pero hoy, en este trabajo que fue publicado en la cumbre ministerial de ministros de la OCDE, ustedes saben, países desarrollados, con especialistas mundiales, se presentó este trabajo y llegó a la conclusión de que hoy el daño en la asistencia sanitaria, el daño evitable durante la atención médica, sería la 14ª causa de morbilidad a nivel global. Para que tengamos una idea, este peso de enfermedad, este peso de morbilidad, es similar a la esclerosis múltiple en países desarrollados y a la tuberculosis y la malaria en países en vías de desarrollo. Y no solamente se trata de un tema romántico de lo que hay que hacer, también es un tema económico. El 15% de la actividad total de los hospitales se va para tratar complicaciones que se podrían haber evitado con mucho menos costo. Infecciones urinarias, bacteriemia. ¿Cuánto cuesta una bacteriemia asociada a catéter? Antibióticos carísimos, última generación. ¿Cuánto cuesta la neumonía asociada al respirador? ¿Cuánto cuesta una úlcera por presión? Y este costo, en una época en la cual el costo per cápita necesariamente tiene que ser controlado, es vital. O sea, es un tema de supervivencia. No podemos seguir siendo tan ineficientes en el gasto. Ahora bien, ¿por qué este avance termina siendo tan lento? Y bueno, porque la verdad es que hay barreras muy, muy poderosas. La primera es que mientras no se tome esto como un tema de salud pública, va a ser muy difícil avanzar. O sea, nosotros estamos muy concentrados en medidas a nivel micro, lo que tiene que hacer el enfermero, lo que tiene que hacer el médico, tal vez un poquito más a nivel meso, sin gobernanza hospitalaria, pero si esto no está acompañado por una regulación, por una legislación que acompañe, va a ser muy difícil. Muchísimas barreras culturales, falta de liderazgo, privilegio de la productividad, o sea, todo el patrón hoy es productividad por sobre la seguridad, tolerancia a condiciones riesgosas, discrecionalidad, somos una profesión muy mal autorregulada, fíjense que no hay regulaciones a las horas de trabajo, por ejemplo, como tiene cualquier otra profesión de riesgo, cultura punitiva, la industria del juicio, obviamente, si hoy nosotros decimos es importante aprender de los errores, es importante reportar, pero a la vez yo puedo perder mi matrícula, digamos, yo estoy totalmente a favor de la despenalización de la figura del error médico, ¿no? O sea, cuando es un error, una fuga, ¿qué sentido tiene? Es decir, si los problemas en general no tienen que ver con malos profesionales, o sea, sacar a esa gente de circulación, eso es un problema. Bueno, a los médicos, como dije, nos gusta el dato duro. Y la verdad que el dato duro, en algo tan complejo, es muy difícil aplicar los datos de la investigación en biomedicina a problemas sociales complejos. Porque la realidad que el hecho de que la gente no se lave las manos, el hecho de que los cirujanos no cumplan con el checklist, no es un tema técnico, es un tema social. Entonces, probablemente nunca tengamos la evidencia, el estudio randomizado, controlado, doble ciego, que me demuestre que el checklist quirúrgico realmente baja la mortalidad, porque todas estas medidas que yo estoy proponiendo son absolutamente dependientes del contexto. En algunos lados, más generadores funcionan muy bien, en otros lados no funcionan. La dificultad para presentar el caso económico, si bien tenemos, por ejemplo, en Argentina tenemos un tema, cuando yo hablo de economía de la seguridad del paciente, tengo todos datos de afuera. No tengo realmente los costos de cuánto cuestan las úlceras en la Argentina, de cuánto cuestan las infecciones. Es muy difícil, no hay estudios, se comparan peras con manzanas. Y si no presentamos el caso económico va a ser mucho más difícil. Como también es difícil ver que los intereses no están alineados. Todavía, como no hay premios a la calidad y castigos a la no calidad, o sea, a mí me ha pasado encontrarme con médicos de terapia, sobre todo con clínicas del interior,
que no tienen un girocama muy grande, y dice, mira, a mí si se infecta el paciente, hace una neumonía y está un mes en terapia, yo facturo el mes. A mí nadie me debita esto. Si hace una infección, me la pagan. Si hace un trombosis venosa, me pagan el tratamiento. Bueno, entonces hay gente, mientras haya gente que gane más por los pacientes que andan mal que por los que andan bien, o lo mismo, ustedes hacen un esfuerzo grande para acreditar, para mejorar, hacen una inversión, tienen enfermos en control de infecciones, pero las obras sociales no les reconocen todo ese esfuerzo y le pagan lo mismo que al resto, y es muy difícil. Y por último, las organizaciones no terminan de aprender. O sea, yo les puedo asegurar que un cirujano que se equivoca de lado difícilmente vuelve a equivocarse, pero no necesariamente en esa organización va a mejorar, porque las lecciones se comparten entre muy pocos generalmente. Y otro problema que hemos tenido es una visión muy miope del problema de la seguridad. La verdad es que nosotros hemos hecho casi un foco excluyente en eventos, como son estos famosos eventos centinela, es decir, dejarse una pinza Kocher, que el paciente se caiga y tenga un hematoma subdural, darle vincristina por vía intratecal o leche por vena, no dejan de ser desvíos estándares, eventos marginales que no se condicen con lo que hacemos todos los días. Entonces, nosotros hemos tenido una visión unidimensional de la seguridad, concentrándonos exclusivamente en prevenir las cosas que salen mal, y nos hemos desentendido de aprender de las cosas que salen bien. Las damos por hechas. Porque cuando uno vuelve a su casa, si yo digo que 1 de cada 10 pacientes que se internan tienen eventos adversos, tienen daños, la otra cara de la moneda es que 9 de cada 10 andan bien, evolucionan bien. ¿Y por qué evolucionan bien? Básicamente porque ustedes se las ingenian todos los días, con pocos recursos, con pocos insumos, con malos canales, para que las cosas anden bien. Y eso nadie lo estudia. Entonces nosotros hemos puesto casi el 70% del foco en estudiar el daño. Y no hemos estudiado todas las otras dimensiones de la seguridad del paciente. La confiabilidad de los procesos. Cuando uno habla con ingenieros y hablamos de gestión Lean, Six Sigma, te dice, ¿sabe qué pasa? Las petroleras, la siderurgia, Toyota ya tenían niveles de confiabilidad del 90%. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de llegar a ese 10%. Ahora, nunca se tuvieron que enfrentar con una actividad que tuviera niveles de confiabilidad menores del 50%. Las guías clínicas se cumplen en menos del 50% de las veces. Los checklists no se cumplen el 30% de las veces. La adherencia de higiene de manos es baja. Somos una industria, una actividad de baja confiabilidad, poca sensibilidad a las operaciones, de ahí la importancia de las reuniones, de los briefings, de los debriefings. No nos anticipamos, no aprendemos y claramente tenemos que avanzar. Y por supuesto, si nosotros seguimos concentrados pensando que la seguridad del paciente es un tema de enfermería o individual, de responsabilidad individual, y no tenemos una organización que estimule, que tenga una política, una cultura justa, donde la gente pueda equivocarse, se banque esto, donde se estimule el reporte, donde haya transparencia, donde haya buena comunicación y trabajo en equipo, va a ser muy difícil. Y si a su vez no tengo políticas, regulaciones, leyes, planes nacionales de calidad, incentivos para la calidad, esto no va a funcionar. Entonces, hoy el 70% está puesto acá, el 20% está puesto acá y apenas un 10% acá. Tenemos que equilibrar un poquito más las cosas. Bien, me estoy excediendo un poco, pero quiero terminar. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? O sea, claramente, bueno, ¿de dónde venimos? Claramente no estamos avanzando, y lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip. Nosotros hemos avanzado estos 20 años con una mentalidad de proyecto. Proyecto seguridad en diálisis. Proyecto seguridad en quirófano. Proyecto seguridad de medicamentos. Proyecto prevención de caídas. Necesitamos cambiar, porque estamos atacando el problema como francotiradores. Nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema, un abordaje mucho más sistémico, donde nosotros, como decía, tengamos incorporado en el chip de ser profesional el ADN de la seguridad, que tiene que ver con elementos de cultura, entre las cuales vemos todas ahí. Esto da para todo un seminario, ¿no? Seguridad psicológica, la posibilidad de poder preguntar sin parecer tonto, de pedir ayuda sin parecer incompetente, de poder discrepar sin parecer irrespetuoso, rendir cuentas en un marco de sistema de cultura justa, donde la gente sepa
que la organización se hace cargo del sistema que creó y que la gente no va a ser castigada por errores, pero sí por decisiones que implicaron violaciones groseras, donde haya comunicación y trabajo en equipo, los equipos se apoyan, se comunican, tienen líderes, donde necesariamente tenga que negociar, donde se aprenda, donde haya métricas. Uno de los problemas que tenemos es que no hay métricas en Argentina, no hay indicadores. Entonces lo que no se mide no se puede mejorar. Donde haya transparencia y, por supuesto, donde haya liderazgos que inspiren, que transformen, no solamente transaccionales. Entonces, de eso se trata, de que la seguridad del paciente sea parte de lo que significa ser médico. Para eso hay que cambiar la currícula y hacer un montón de cosas. Y el mapa de ruta lo marcó muy bien, y me voy a apurar, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que estamos, desde el año pasado, en la década de la seguridad del paciente. Estamos viviendo la década de la seguridad del paciente, establecido por resolución de la OMS. Esta visión de la seguridad nueva ya es mucho más que evitar eventos adversos. ¿Se acuerdan que yo decía que seguridad, la primera definición de la OMS era minimizar eventos adversos? Pues bien, esto ha ido evolucionando y la comparación que podemos hacer es como la definición que tiene salud. Así como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social, la seguridad no es solamente la ausencia de eventos adversos, sino también la capacidad que tenemos los individuos y las organizaciones de ser resilientes. Es decir, la capacidad que tenemos para estar atentos, vigilantes, pensamiento crítico, conciencia de la situación, toma de decisiones compartidas, trabajo en equipo, para poder responder cuando se tiene que responder, aprender y anticiparnos a los problemas. Entonces, la seguridad es una sola. Y la Organización Mundial ha hecho esta casita, que también da para todo un seminario, lo podemos hablar a futuro, que solamente claramente nos urge a los gobiernos, a las instituciones de salud, a las asociaciones profesionales, a todas las partes interesadas, a generar, a lograr objetivos estratégicos en un marco colaborativo, donde se compartan datos. Y básicamente los objetivos son estos que yo los voy a marcar acá y los vamos a mencionar apenas. Primero, si bien es muy difícil llegar al cero daño, tenemos que tener una mentalidad de no normalizar los errores, no normalizar el daño. O sea, pongámonos objetivos ambiciosos, no tengamos esta cultura de bajas expectativas. Daño cero es una mentalidad, un compromiso, más que un objetivo real. Tenemos que mejorar la confiabilidad. Las organizaciones confiables son renuentes a simplificar, se comprometen con la resiliencia, están preocupados por la posibilidad de fallar, generan todas estas cosas que yo les dije, mecanismos redundantes, chequeos, procesos más confiables. Por supuesto, garantizar la seguridad de todos los procesos clínicos. Ahí es donde hemos estado un poquito más avanzado, ¿no? Todo lo que es cirugía segura, medicación, etcétera. Pacientes y familias empoderados. Diálisis es unos ejemplos mejores de coproducción. Hay gente en Suecia que se dializa sola, que enseña a otros a dializarse. O sea, poder empoderar a los pacientes para que colaboren y apoyen en esto. Los pacientes son fundamentales en esto, son parte del equipo. Inspirar, proteger a los profesionales de la salud para que puedan implementar, con lo cual, por supuesto, no solamente hay que cuidar al cuidador, sino también entrenarlos en estos temas. Información, datos que se transformen en conocimiento y conocimiento que se transformen en acciones. Y por último, acciones globales, multisistémicas, a nivel macro, micro, nacional, compartir experiencias colaborativas, etc. Bien, fui corriendo un poquito, pero me gusta esta frase de Luther King, porque cuando uno ve todo lo que hay que hacer, dice, da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo, solo da tu primer paso y el resto del camino irá predeciendo a medida que camines. Bueno, fui corriendo porque no quería robarle tanto tiempo a Valeria. Valeria, te pido disculpas, te robé unos minutos. No, un placer siempre escucharte. Gracias. Corriendo, a ver cómo abandono pantalla. ¿Te tengo la presentación? ¿Cómo dejo la pantalla? Me parece que sí, de ahí. Ya, ahí se fue sola. No, pero se ve tu pantalla todavía. ¿Y vos no podés compartir la tuya? A ver. Sí.
Fabián, si te parece excelente la presentación y si te parece, finaliza, Vale, y luego hacemos las preguntas que Por será supuesto. más rico Muchas gracias. para aprovechar. Bueno, Muchísimas ¿se ve ahí gracias. la pantalla? Sí, muy bien. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fabián. Muy difícil hablar después de vos, pero bueno, lo mío es cortito y voy a tratar de hacerlo más corto de lo que tenía pensado para que quede espacio para aprovecharte y hacer preguntas. Pero es un poco como esto que hablaba Fabián recién, se refleja o está, qué relación tiene con la enfermedad renal crónica y sobre todo con la diálisis, que es este procedimiento nuestro de tan alto riesgo. Esto me pareció interesante, que es a través de una búsqueda en PubMed con las palabras seguridad del paciente en hemodiálisis, vemos que hay un total de casi 2.100 resultados que han ido en aumento en los últimos años. Y si para una búsqueda similar para insuficiencia cardíaca en hemodiálisis, en el mismo periodo está triplicado, pero si bien todavía el foco no está 100% puesto, sí viene en aumento, con un pico en el año 2020 de 206 publicaciones. Bueno, ¿cuál es la estrellita o la diferencia en la enfermedad renal crónica? Bueno, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica en realidad tienen una condición que aumenta sustancialmente el riesgo de eventos adversos e incidentes y que como en cualquier otro paciente, los eventos adversos obviamente que pueden resultar en peores resultados, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de este grupo. ¿Y por qué cuáles son algunos de esos factores? Algo de lo que mencionó Fabián también, la polifarmacia o pacientes polimedicados, en los cuales además se suma que tienen alteraciones en el metabolismo de muchas de las drogas y que no todos los profesionales están habituados al manejo de ese metabolismo diferencial. Además, son pacientes que en general tienen muchos médicos, tienen múltiples prestadores de salud e incluso muchos asisten a más de una organización de salud, lo que lleva a veces a la fragmentación y a la pérdida de la continuidad del cuidado y para lo cual nos es muy necesaria una comunicación muy efectiva y muy eficiente entre los distintos prestadores. Obviamente que son pacientes vulnerables con altos puntajes en los scores de fragilidad y en los que en general se suman factores sociales o socioculturales que agravan o que aumentan la vulnerabilidad de estos pacientes. Por otro lado, las salas de diálisis que raramente se ven, salvo cuando uno la abre a la mañana, raramente se ven en esa calma y que son justamente áreas de mucha complejidad y sabemos que, y lo dejó muy en claro recién Fabián, a medida que aumenta la complejidad de las organizaciones, aumenta el riesgo. En todas las salas de diálisis hay un equipo multidisciplinario donde un enfermero o un técnico que analiza 3 veces por semana a un paciente, acata o cumple una prescripción hecha por un médico y lo conecta a un equipo de una tecnología avanzada que va a realizar un tratamiento en forma electrónicamente dirigida. Entonces, la interacción entre el staff del centro de diálisis, el paciente, el equipamiento y también con otras prestaciones de la unidad, especialmente lo que es el tratamiento del agua, tiene que ser muy aguda y tener un equilibrio muy exacto para colaborar en que se prevengan los errores y se eviten los eventos adversos. Por otro lado, las salas de diálisis tienen diariamente un alto recambio de pacientes y todo esto implica una exigencia alta y un riesgo laboral elevado para todo el personal también. Entonces, sabemos que tenemos riesgos evidentes en las salas de diálisis y estos son los que están más regulados y están más controlados por las autoridades sanitarias y sobre los que hay más guías, tanto a nivel nacional como a nivel local, como a nivel mundial, con el CDC, la OMS y determinadas otras instituciones. Sabemos que los riesgos evidentes en las salas de diálisis están en relación al tratamiento del agua, al reuso de las membranas, la desinfección de los equipos y el control de infecciones. Y si bien todo ese trabajo, todavía queda mucho camino por hacer, ese trabajo ha mostrado sus frutos porque desde el 1999 a esta parte hay una reducción de más del 27% en la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis y tiene que ver con la mejora en todos estos puntos. En relación al control de infecciones, sigue siendo el punto más débil de estos riesgos evidentes y la infección asociadas al cuidado de la salud y las infecciones asociadas a la inmunosupresión también de los pacientes en diálisis siguen siendo la segunda causa de mortalidad de esta población y hoy la primera causa de internación, incluso por arriba de los eventos cardiovasculares. Entonces, conocemos nuestros riesgos evidentes, pero existen todos estos otros riesgos que no son evidentes y que son inherentes al procedimiento que realizamos y al tipo de población con la que trabajamos.
¿Qué necesitamos hacer para ponerlos en evidencia y para poder estratificarlos y poder trabajar sobre esos riesgos? Es recolectar datos. Tiene que haber esfuerzos para recolección de datos y conocer cuáles son las tendencias de esos riesgos y de los potenciales eventos potenciales o eventos concretos que se repercuten con daño a la salud de los pacientes. En esa bibliografía que yo mostré, esos 2090 artículos publicados en PubMed, muchos de ellos se tratan de eso, de hacer descripción de riesgos, de fallas y de eventos adversos en distintas poblaciones de diálisis. Una de las debilidades de toda esa publicación es que la modalidad de recolección de los datos es variable. Hay estudios que recolectan por observación, otros por análisis retrospectivo de las fichas o de las fojas del tratamiento. Algunos utilizan el reporte voluntario de eventos, otros encuestas a prestadores y a pacientes, y esa modalidad diferente da, por supuesto, algunas tasas de interpretación diferentes. En un estudio que es referenciado en casi todos los estudios de seguridad del paciente en diálisis, que es del 2006, de Holley, donde él habla o describe cuáles eran los eventos adversos más frecuentes en esa población en diálisis utilizando el reporte voluntario de eventos y le da una tasa de un evento o un fallo a la seguridad cada 733 tratamientos. Y en este año un grupo español, que yo voy a mostrar el título solamente al final, publica una descripción de los eventos adversos y los fallos, sobre todo los fallos de seguridad en una sala de diálisis a lo largo de un mes y le da por revisión retrospectiva de las fichas de tratamiento una tasa de 1 cada 62 tratamientos. Por lo tanto, esa recolección de datos tiene que seguir mejorando y puliéndose a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos dos tipos de áreas de seguridad sobre las que trabajar. Uno son lo que son las amenazas o los riesgos a la seguridad del paciente en diálisis, que según las publicaciones y todo esto que se ha ido estudiando a lo largo de los años, se engloban principalmente en dos cosas. Una es las fallas con la comunicación y en la documentación, y esas fallas en la comunicación incluye también el entrenamiento del personal, el entrenamiento de los pacientes como parte vital de la seguridad de su propia seguridad y también el entrenamiento de los cuidadores, y la falta de adherencia a los protocolos y procedimientos o la ausencia de los protocolos y procedimientos. Y en esto está incluida la brecha en la vigilancia y el control de infecciones y las fallas en los procedimientos para el control del equipamiento de las instalaciones. Después, a través de todas estas iniciativas de registro y de recuento de eventos adversos concretos, es decir, eventos que efectivamente ocurrieron en diálisis, los expertos nos dicen que son 4 las áreas más frecuentes o las áreas sobre las que debemos priorizar adentro de las unidades de diálisis. Una es las caídas, el otro es los errores de medicación, eventos relacionados al acceso vascular, como la pérdida del acceso vascular, el sangrado excesivo o el desplazamiento de la guía o la salida de la aguja, y eventos relacionados al equipamiento, especialmente a fallas en el equipo de diálisis en el agua o en el reuso. En el 2007, la Asociación de Profesionales o de Médicos Renales, la AARP de Estados Unidos, hizo una encuesta a 1.153 personas, entre las cuales había prestadores de salud, es decir, médicos, técnicos, administrativos de salas de diálisis y pacientes de las salas de diálisis, para hacer un sondeo de cuál era la situación de seguridad en las salas de diálisis. Y entre esas preguntas, toda esa información después se utiliza y se replica en muchas otras publicaciones y sirvió de disparador de muchos de los trabajos que están publicados. En esa encuesta, en relación a la actitud hacia la comunicación, uno de estos pilares sobre los que trabajar para disminuir los riesgos de los pacientes, cuando se le preguntó a los profesionales de las salas de diálisis cómo veían la comunicación, el 94% afirmó que le era fácil comunicarse con el paciente o muy fácil, el 63% dijo que los pacientes se comunicaban con ellos sobre aspectos de su tratamiento y el 44% que sí los pacientes expresaban preocupaciones sobre la seguridad. Ahora, cuando les preguntaron a los pacientes, el 20% refirieron que no se sentían cómodos discutiendo el tratamiento con el equipo y el 20% respondió que no comprendían las instrucciones que se brindaban durante la sesión de diálisis. Esto nos tiene que quedar la alarma de que a lo mejor el momento de la sesión de diálisis no es el mejor momento o el mejor punto para brindar información o comunicación importante. Otro punto de
riesgo, de falla en la comunicación, es esto que decíamos recién. Los pacientes tienen generalmente múltiples prestadores de salud, tienen muchas transiciones entre la sala, el domicilio y la internación, o la internación y el domicilio finalmente, y esas son todas brechas posibles para la comunicación, y para lo cual hay que trabajar en esto que referenciaba Fabián, en la comunicación estandarizada, en brindarles también a los pacientes herramientas para aumentar la comprensión, como herramientas visuales, y también en darles listas de la medicación que están tomando actualizada, resúmenes de historias clínicas, para que puedan facilitar a otros prestadores. La otra falla o riesgo latente en todas las unidades de diálisis es la falla en la adherencia a las políticas y los protocolos. En una auditoría de la Autoridad de Seguridad del Paciente de Pensilvania, en centros de diálisis, se vio que los registros no estaban adecuadamente completos y que faltaban informaciones importantes de seguridad del paciente. Por ejemplo, un 4% de los registros no indicaban el tipo de filtro que usaban. Esta que mencionaba antes, hecha por la RPA, el 10% de los pacientes refirieron que, a pesar de estar dentro del protocolo del procedimiento habitual, más de una vez en los 3 meses anteriores no se le había controlado el peso o medido de la presión arterial. Y en esa misma encuesta, 25% de los pacientes y 10% de los staff reportaron que no siempre seguían las políticas de control de infecciones, incluyendo la higiene de manos. En relación a eventos propiamente dichos, eventos concretos, las caídas, por supuesto que son una de las metas de seguridad de la OMS y son lamentablemente uno de los eventos más frecuentes también en la población en diálisis. El paciente en diálisis tiene muchas más factores de riesgo, predisposición para las caídas. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años, tienen enfermedades que dificultan la motricidad, entre ellas la diabetes, la debilidad motora. Tienen también medicación que puede producir hipotensión, episodios de caídas, alteraciones visuales. En un estudio hecho con un seguimiento de 1 año a pacientes en diálisis, el 47% de los pacientes eran mayores de 65 años y tuvieron al menos una caída en ese año de seguimiento, 19% de los cuales tuvieron heridas significativas. En otro estudio hecho en 380 pacientes en diálisis, se reportó una tasa de 1.18 caídas por paciente al año, que es muy superior al promedio de 0,3 a 0.7 caídas por año en una población de la misma edad, pero en la que no estuviera en diálisis. El 80% de las caídas de los pacientes son en el domicilio en estos trabajos reportados, pero la mayoría eran en la primera mitad del intervalo interdialítico. Y si bien se buscó asociación con la hipotensión ortostática o con la hipotensión intradialítica, no se llegó todavía a una conclusión y es una línea para continuar investigando. Obviamente que en esto hay que trabajar sobre la educación del paciente, la educación del personal, el mantener el espacio ordenado, el facilitar el acceso, el traspaso entre el sillón y el transporte, en las balanzas a nivel del suelo para que el paciente no tenga que hacer el esfuerzo de subir a ese nivel, y sobre todo insistir en la educación y en la prevención también para el paciente en el domicilio. En relación a medicación, en esta auditoría que mencionaba de los centros de diálisis en Pensilvania, se vio que el error más frecuente dentro de las salas de diálisis era el error de medicación o los eventos adversos asociados a medicación. Los pacientes son polimedicados con un promedio de 6 medicamentos por paciente, entre 6 y 10, y la mayoría de estos eventos adversos o de estos errores tenían que ver con la omisión. Y dentro de la omisión, el 11% eran en la administración de heparina, que todos sabemos que conlleva después muchos problemas en relación al acceso vascular. También dentro de la omisión estaba la omisión de la eritropoyetina, la vitamina D, que son de mucha importancia para los pacientes. También en la medicación, esto que hablábamos de las transiciones, la medicación del paciente cuando sale del entorno de la atención directamente de los nefrólogos, empieza a tener el problema con no todos los medicamentos se pueden utilizar o no todos se pueden utilizar de la misma forma. Hay un estudio hecho en pacientes sometidos a revascularización miocárdica y por STEM, y en ese estudio se vio que en la población con filtrado glomerular muy disminuido, igual se había utilizado heparina de bajo peso molecular con un aumento de las tasas de sangrado para ese tipo de pacientes. En relación al acceso vascular, esa encuesta de la RPA
demostró que el 30% de los enfermeros decían que hacían 2 intentos de canalización antes de pedir asistencia y todos desconocían, o la gran mayoría desconocía, si existían políticas para canalización dificultosa de un acceso vascular. El 39% de los pacientes refirió dolor en el sitio de canalización y el dolor es hoy un estándar de calidad tanto a nivel hospitalario y también en el mundo, también para los pacientes en diálisis. Dentro de la auditoría de seguridad del paciente hecha en Pensilvania, el 6% de los eventos en diálisis estaban en relación a infiltraciones del acceso vascular y de ese 6%, el 5% requirió intervención como la colocación de un catéter transitorio para hemodiálisis. Obviamente que un evento que es poco frecuente, pero que por su gravedad merece una atención especial, es la desconexión de la línea de sangre o la falla de los clamps. Para esto, los hospitales de veteranos de Estados Unidos hizo un estudio entre el 2000 y el 2008 donde reportaron 47 pérdidas de sangre significativas en relación a desconexión de la línea de sangre y ellos reportaron que esto es más frecuente cuando la diálisis es fuera de la unidad y cuando los pacientes tienen alteraciones del estado de conciencia. Para eso desarrollaron y utilizan una guía, una alarma aprobada por la FDA que se coloca a la salida del acceso vascular para aumentar la sensibilidad que ya tiene el equipo de diálisis a la posible desconexión de la sangre. Y finalmente, los eventos con los equipos de diálisis, y esto me pareció interesante porque reportan como evento adverso el que el paciente no cumpla con su tiempo programado de tratamiento dialítico. En esta agencia de la RPA, entre el 15% de los pacientes y el 17% de los staff afirmaron que en los 3 meses anteriores habían tenido que cortar más de una vez un tratamiento por algún problema con el equipo. Y en la auditoría hecha en Pensilvania, el 4% de los eventos adversos reportados tenían que ver con el equipo de diálisis. Ahora, ¿qué opinaban los pacientes y los prestadores de salud acerca de la seguridad o la preocupación hacia la seguridad? Cuando les preguntaron a los prestadores, el 70% dijo que creía que el entorno donde trabajaba era seguro y que era poco probable que ocurriera algún evento adverso. Sin embargo, los pacientes, el 51% dijo que no tenía preocupaciones acerca de la ocurrencia de un evento adverso o preocupaciones por su propia seguridad, pero el 36% dijo que algunas veces, el 3% que usualmente y el 10% que siempre tenían. Entonces, la percepción de los pacientes no siempre es la misma que la de los equipos de salud. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya habló muchísimo Fabián de esto. Algo que creo que es súper importante es el liderazgo. El liderazgo, los médicos y los que dirigen o que están en la dirección de los centros de salud y de las unidades de diálisis tienen que estar convencidos que la seguridad del paciente es una prioridad estratégica y tienen que promover activamente todos estos elementos que se explicaron también en la charla anterior, que forman parte de la cultura de seguridad, la cultura de poder charlar de los errores, de poder hablar de los eventos adversos y de poder reportarlos para que a partir de esos eventos se vaya generando planes de mejora y proyectos de mejora. La concientización del altísimo riesgo de la actividad. En toda la bibliografía que fui leyendo había una frase que decía, como en diálisis muchas veces es todo rutinario, pareciéramos perder la conciencia del riesgo de la actividad que desarrollamos. Por supuesto, el enfoque sistémico y no individual, teniendo en cuenta estos elementos de la cultura justa, que es distinto el no acatar voluntariamente las políticas o los procedimientos que ya están establecidos, contra el error o contra el evento adverso que no ha sido bajo estas circunstancias. El trabajo en equipo en la unidad de diálisis es fundamental y recordar que un equipo no es gente que está trabajando bajo el mismo techo, sino que el trabajo en equipo implica muchas otras cosas y que tiene una formación y un aprendizaje también y que tiene que tener oportunidades y momentos para buscar mejoras en ese trabajo en equipo. La evaluación proactiva de los riesgos. Estamos acostumbrados o hemos logrado un nivel de reactividad en seguridad del paciente, pero nos falta mucha proactividad. Y en esto me pasó Fabián un trabajo muy lindo que salió en la revista Nefrología, ahora creo que este año, en una de las últimas en realidad, estoy segura que es este año, pero no sé si es en la última, de un grupo español que hizo esto
de gestionar sus riesgos, es decir, utilizar una herramienta estandarizada, que es esto, la aplicación del sistema modal de fallos y efectos, que está tomado de otras industrias, y que es revisar cuáles son los fallos y los efectos de esos fallos para generar mejoras. Algo muy interesante es que el trabajo que se hizo retrospectivo, analizando las cartillas o las hojas donde vamos registrando los datos de la diálisis, ellos analizaron las complicaciones, cuál era el fallo que había llevado a esa complicación y el efecto para el paciente. Intervinieron en ese trabajo los médicos, los enfermeros, y también intervinieron 2 pacientes. Ellos involucraron a 2 pacientes para definir un poco cuáles eran los eventos adversos. Entonces, la gestión de los riesgos junto con esta evaluación proactiva y después gestionar esos riesgos, reportarlos, pero no solamente reportar el evento que tiene daño, sino también el casi evento o los eventos que no tienen daño, ya que esos son los que si los dejamos avanzar, en un momento vamos a tener daño. La estandarización y la protocolización, si bien nos estamos acostumbrados a trabajar con estandarización y protocolización, hay que seguir avanzando y seguir monitorizando la adherencia de esos protocolos, facilitar la adherencia, que sean protocolos simples de seguir, que estén visibles, que tengamos recordatorios en los lugares estratégicos, que utilicemos los checklists, que utilicemos el doble chequeo para los pasos de muy alto riesgo, las reglas rojas, los puntos que hay que cumplir al pie de la letra sin poder desviarse. La gestión del factor humano. Dijimos que en las salas de diálisis y los pacientes con enfermedad renal crónica, que tenemos mucho recambio todos los días adentro de cada sala, generan un desgaste importante también en el personal. Ir hacia la resiliencia, ir a la cultura de la no culpabilidad del error o el no punitivo para el error. Y por supuesto, seguir insistiendo en que las decisiones tienen que estar basadas en datos y en evidencia, y que para poder gestionar y para poder mejorar hay que medir y que tenemos que saber cuáles son los problemas que tenemos para poder mejorarlos, cuáles son nuestras tasas, compararnos, decir esto, cuál es la tasa a la que queremos llegar, cuál es el objetivo que tenemos para hacerla mejor. Los objetivos tienen que ser concretos y tienen que estar basados en datos, y los planes de mejora tienen que apuntar hacia un dato, hacia un nivel hacia el cual queremos llegar. Hay muchísimas cosas súper interesantes en Internet. Hay muchos proyectos y planes y estrategias para facilitar y para mejorar la seguridad del paciente con enfermedad renal, de todas las organizaciones respetadísimas en nefrología y, por supuesto, en calidad y en seguridad del paciente. Entonces, tenemos de dónde, yo hice un curso de calidad donde alguien me decía, hay que robar sin pena, tenemos de dónde tomar ideas y tomar estrategias para mejorar. Solo a nivel de conclusión, tenemos datos que nos indican que los centros de diálisis compartimos todos riesgos importantes de seguridad y que los pacientes informan que tienen más ansiedad acerca de las prácticas de seguridad de lo que nosotros como personal a veces podemos predecir. Que para mejorar la seguridad, tanto el director médico como el staff tienen que estar comprometidos todos con la seguridad del paciente, y que la calidad se debe priorizar objetivos y desarrollar planes basados en resultados y en datos. Y que se debe alentar al personal y a los pacientes a expresar sus inquietudes en un entorno libre de culpas, y sobre todo alentar a los pacientes a participar activamente de su tratamiento. Creo que algo interesante y que nos debe quedar para adelante y tal vez como pueda surgir de alguna de estas reuniones, es proponer iniciativas y colaborativas para conocer cuál es la realidad local y poder hacer un trabajo conjunto por la mejora de la seguridad en aquellos aspectos que surjan como críticos o problemáticos. Ahí, no sé cómo voy ahora, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Vale, excelente la revisión que hiciste, la verdad que muy buena. Había tantas dudas que, bueno, Fabián, desde ya... Me aprendí, porque la verdad que diálisis, mirá, es un desafío hablar para nefrólogos que hacen diálisis. Es la primera vez que tengo nefrólogos enfrente, mirá que he tenido todo tipo de personajes, porque siempre tengo muchas historias de terror para contar, ¿viste? Trabajando, y no tengo muchas diálisis, esta es la realidad. Es un ámbito un poco más seguro que la guardia, ponerle y otras cosas. Pero gracias a Valeria, ahora... Quizá nosotros podemos contar alguna historia de terror que tenemos por eso, todos, claro. que hemos vivido todos y la vivimos. La idea es aprender de eso, aprendí muchísimo.
Pero te agradezco, Fabián, en nombre de la sociedad, porque realmente fue una apertura de nuestra cabeza hacia la seguridad. Y bueno, Vale ya está bastante entrenada, quizá de nuestro equipo es la que más sabe de esto y la impulsora, la innovadora. Y para nosotros es muy bueno que nos haya mostrado otra cara de la realidad que vivimos todos los días. Así que bueno, abrimos a las preguntas de todos los que quieran aportar. No sé si Sergio Boni ha estado participando activamente mientras sucedían las presentaciones. No sé si Sergio tenés alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Excelente, me encantó. Me metí de lleno en la conferencia de ambos. Y bueno, un breve aporte y un comentario. Yo trabajo en Altagracia y nosotros estamos trabajando para calificar a ITAE ya desde hace un par de años. Y trabajar en esto de la seguridad es un camino de ida. Es un camino de ida. Y lo que yo les puedo comentar es que lo que noto que es un cambio cultural en la forma de trabajar. Ya no admitimos más tantos eventos adversos, no es a nosotros mismos imperdonable cometer errores casi infantiles. Y esto nos ha llevado a escribir, no lo diga doctor, escríbalo, protocolícelo. Escriba cuáles son las políticas de calidad, marque cuáles son sus objetivos, los metas, cuáles son sus indicadores. Y por supuesto, estamos trabajando en esto y como digo, es un proceso solamente de ida. Y los beneficios que nos ha traído es inmensurable. La identificación correcta del paciente. Ya no admitimos más conectar un paciente erróneamente. Por favor, eso ya no existe, no debería haber existido nunca. Como dicen ustedes, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva con este sistema es VAR, onda militar. Pero uno le exige a los enfermeros que hagan un pase guardia y que lo dejen por escrito, nada de ser oral, que tengan una dinámica y un tiempo dedicado a realizar los pases guardia, que los lean y que vean qué se hace a posteriori. La seguridad de los medicamentos de alto riesgo, por supuesto. No basta de tener errores con administración de fármacos que nos lleva a tener sangrado de los pacientes y un montón de otras cuestiones. Bueno, evitar las caídas. Es vergonzoso que un paciente se caiga. Y vos cuando preguntás o que se caiga en tu propio centro un paciente, es totalmente vergonzoso. Disculpen, apareció mi hija, disculpen. Estoy en mi casa. Y como les digo, el procedimiento correcto en el lugar correcto, ¿sabe qué hacemos mención a esto? A individualizar la unidad de diálisis. No solo el lugar donde se siente el paciente, sino cómo llega el paciente, cómo la enfermera lo acompaña. Y por supuesto, tuvimos que hacer un cambio cultural en lo punitivo y no punitivo. Pero también llega un momento donde uno tiene que bajar la línea y decirle, a ver, lo hemos charlado, lo hemos explicado, hemos tenido clase de esto, hemos revisado el artículo de las estrategias español para aumentar la seguridad del paciente, lo hemos discutido. ¿Y saben qué? Ya basta de ser punitivo, porque en un momento ya no hay que ser más democrático. Y lo que empezó siendo no punitivo termina siendo un castigo ejemplificador, porque es un cambio de la cultura de trabajo en diálisis. Bueno, con esta pasión que yo lo explico y lo digo, es la pasión que uno le pone al servicio y lo que veo es las ganas que le pone el resto de la gente que trabaja, llevando un beneficio para el paciente. Por supuesto, he escuchado muchísimas cosas, y quiero comentar como docente de la Universidad Nacional y como profesor del pregrado, esto viene desde ahí, desde el pregrado. Si no, ¿cómo le podemos explicar a un médico que haga un checklist si en la facultad nunca se lo hemos explicado? Y lo digo como docente universitario. Después vos le querés explicar que haga un checklist cuando el médico no sabe qué es un checklist. O sea, tenemos que cambiar muchísimas cosas para lograr un camino de ida. Por supuesto que estoy de acuerdo con las barreras, la diapositiva de las barreras. Por favor, hagamos un cambio para la seguridad de nuestro propio paciente. Bueno, cuando ustedes hablan de estructura, proceso y resultado, por favor, escríbalo, doctor, no lo diga.
Bueno, no quiero robar más tiempo y para mis compañeros que hagan comentarios. Excelente, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Sergio, tus aportes. Qué pasión, ¿no? Qué pasión. Sí, ya lo conocemos que es un Rafael. apasionado, un vehemente. Sí, Pero Rafael. todo lo que dice, todo. no sé quién quiere preguntar. Rafael Ana María habla. Dale, Ana María, adelante. Gracias por estar. También me gusta, es un tema que, bueno, me di tiempo para esto porque creo que nos involucra muchísimo la seguridad y me preocupa muchísimo. Yo opino, como dice Valeria, todo debe estar escrito, pero la rutina continua de enfermería a veces las hace cometer algunos errores que, bueno, se confían mucho en la seguridad, en el trabajo rutinario, el cansancio, y ¿qué me parece interesante? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con respecto a esos temas? Los otros días, un X problema, se maneja en el tubo de oxígeno, rompen el tubo de oxígeno. Hoy, reunión con algún terapista, con alguien, cómo deben manejar el tubo de oxígeno. Es decir, creo que permanentemente, no solamente escrito, como dijo Sergio, sino que cada error hay que, no tanto para sancionarlas, sino para recordarles y refrescarles que esos errores no se pueden cometer porque está la vida de los pacientes de por medio. Entonces, sangró un paciente, hacer una reunión, así estamos haciendo nosotros, a la semana reunión puntualmente, ¿por qué sangró el paciente? Yo creo que el trabajo de seguridad en las unidades de diálisis es constante y es permanente. Es decir, cada error que cometieron, que ya lo saben hacer y lo cometieron por cansancio, por resiliencia, por lo que lo quieran llamar, creo que debe ser permanentemente analizado y no dejarlo pasar. Escrito, en una reunión, volverlo a tocar al tema, porque la rutina hace que cometamos errores. Y ni les digo, sobre todo ahora con el manejo de la pandemia, donde los errores pueden ser garrafales en este momento, es decir, no podemos cometer ningún tipo de error. Entonces, una manera es no solamente no hicieron bien esto, protocolizarlo inmediatamente, algo que lo teníamos protocolizado, pero esto no, inmediatamente protocolizarlo, inmediatamente hacer una reunión informativa, una reunión formativa, para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que no hay que dejar pasar ni un evento, ni mínimo, ni uno, ni por qué se cayó nada. O sea, nosotros cuando ocurre un evento, que nos pueden ocurrir, no son muchos, pero ocurren, inmediatamente no lo dejamos pasar, hacemos una reunión y hacemos hincapié en ese evento. Es decir, no dejarlo pasar, no dejar pasar absolutamente nada que atente a la seguridad de diálisis. Buenísimo, Ana María, o sea, machacando como siempre y la educación ante todo. Permanente. Fabián, tengo una pregunta para vos, Fabián. Un segundo, Sergio, ahí seguimos. Una pregunta para vos, Fabián. ¿Cómo crees que el advenimiento de la infección por COVID vino hacia el tema de la seguridad? ¿Qué aprendizaje nosotros tuvimos desde diálisis? Que adaptarnos rápidamente al protocolo COVID, y eso cambió muchas de las conductas a diario. Y la verdad que eso fue modificando muchas actitudes a nosotros, y creo que todos estamos más abiertos a la seguridad del paciente, aún más de lo que estamos habitualmente. ¿Cómo crees que eso nos impactó en general? Yo creo que la pandemia COVID fue un ejercicio fantástico de resiliencia colectiva. O sea, primera cosa, y eso amplió mucho el panorama de la seguridad del paciente. Pues fíjate que tuvimos que innovar, improvisar, adaptar, llevar a gente que no estaba en un área a otra área. Y esto a futuro, pienso yo, que esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de comenzar, por ejemplo, a monitorear indicadores
en tiempo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver indicadores retrospectivos. ¿Cuántos pacientes se cayeron? Y hoy ya sabemos cuántas camas de terapia tenemos, cuántos respiradores tenemos, cuántos stock tenemos, cuántas vacunas. Eso no era común en el mundo de la seguridad. Entonces, la primera gran enseñanza que nos trae el COVID es que la seguridad, como te dije, es esta capacidad que tenemos de ser resilientes, que también hay que estudiarla, porque cuando termine la pandemia vamos a tener que estudiar qué cosas hicimos bien para poder replicarlas, para poder entrenarlas, toda gente entrenándose como el equipo de protección personal, cómo se utilizan. Y la segunda cosa que aprendimos en la pandemia es fundamentalmente el hecho de que no puede haber seguridad de los pacientes sobre la base de personal que no está seguro. O sea, claramente es una precondición. O sea, la seguridad física, psicológica, laboral de mi gente es una precondición. No se puede dar lo que no se tiene, porque hoy, si vos llegás a un nivel de burnout, como es en todo el mundo, con la despersonalización, etcétera, yo tengo que cuidar mucho a mi gente, a mi tropa, porque si no llegas a una fatiga de compasión, fatiga de empatía, despersonalización. O sea, yo creo que son algunas de las tantísimas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Y hay muchísimas más, seguro, para hablar, son las que se me ocurren en este momento. Excelente. Vale, sí, no estás... Me parece que otra cosa fue la velocidad del cambio. No sé si lo si lo comparten, pero me parece, trabajando antes en seguridad y en calidad, la velocidad de los cambios era distinta, ¿no? La presión para el cambio, la urgencia del cambio que dio el COVID también nos mostró que se puede ir más rápido con los cambios de lo que veníamos antes, ¿no? Esa sensación de urgencia es muy importante. Si a vos te parece que realmente esto no es un escándalo, digamos, y yo lo palpé muy bien en Sergio, ¿no? Cuando hablaba, dice que él estaba, y todos los que hablaron hoy, dicen, no podemos normalizar, la sensación de urgencia es fundamental para mejorar, porque si vos no tenés sensación de urgencia y te lo podés dejar para mañana, no vas a mejorar. Pero a su vez, como aparte de la sensación de urgencia, vos tenés que tener un modelo de mejora. Porque acá nosotros estamos hablando de la ciencia de la seguridad, pero tenemos otras ciencias que también tenemos que fortalecerlas en el grado, en el pregrado, en el posgrado, que es la ciencia de la mejora. ¿Cómo se mejora? Hay toda una disciplina. ¿Cómo se mejora? Hay ciclos de mejora rápida, hay un montón de cosas. ¿Cómo se implementa? Toda la ciencia de la implementación. Factores humanos. O sea, pensar que la seguridad es una rama más de la gestión hospitalaria y estás desaprovechando decenas de años de investigación de gente que trabaja en otras actividades, pero que tienen todo que ver con lo que estamos hablando. Los departamentos de médicos legistas y de abogados de los hospitales siguen creciendo y no tenés un ingeniero, un especialista de ergonomía, que cuando vos decís, cuando hoy hablábamos de protocolo, hagamos el protocolo. Realmente nosotros cuando hacemos el protocolo, y yo no lo tengo, ¿no estaría bueno tener un especialista en factores humanos que te dijera, mira, vamos a hacer esto más usable, este protocolo está bien, pero en el mundo real vamos a lograr que la gente, vamos a tener estos factores en cuenta, de ergonomía, de distancia, de posibilidades, todas esas cosas que te puede hacer un especialista en factores humanos. Y cuando vamos a mejorar, ¿no está bueno alguien que sepa gestión Lean, que sepa Six Sigma, que sepa otras cosas que los médicos no sabemos? Lo tendremos que formar. O sea, hay otras disciplinas que creo que son tan importantes como la ciencia de la seguridad y que nos pueden ayudar muchísimo. Una pregunta para Vale y para Fabián, fundamentalmente, que antes no quiero perder la oportunidad de hacértela. Todos aquellos, bueno, Sergio ya entró y está acreditando ITAES y todo eso. ¿Cuál es el gran paso o cuál es el primer paso, como decía Martin Luther King, que nosotros tenemos que dar para empezar a pensar en esto y que se transforme en una realidad? Porque obviamente los pasos que están dando Sergio, que están dando muchos de los centros que ya han acreditado, inclusive hay centros en el interior que han acreditado ISO 9001 y otras normativas que bueno, han ido pasando, y ITAES es una de las más conocidas. ¿Cuál es el paso que nosotros tendríamos que dar primero para ver esto? Y antes de que me contestes, ¿qué te parecería después de dejarle a Vale la inquietud y ver qué opinan sobre si nosotros podemos diseñar una primera encuesta sobre la seguridad en hemodiálisis? ¿Cuál es la situación basal en Córdoba?
de cómo estamos, porque estoy seguro que hay mucha heterogeneidad en este tema. Mirá, Rafael, lo bueno de tu pregunta es que está todo escrito. Como decía bien Valeria, dijo Sergio, es decir, los pasos del cambio los describió Kotler hace más de 30 años. O sea, los 8 pasos del cambio cultural están escritos desde hace muchísimos años y a ver si los recuerdo. El primer escalón es crear el sentido de urgencia. Esa plataforma en llamas, se está quemando la plataforma, tenemos que hacer algo. Si vos no tenés sentido de urgencia, el sentido de urgencia puede ser que nace de vos, el sentido de urgencia puede ser porque tenés que acreditar, el sentido de urgencia puede ser porque te pusieron estándares y tu jefe te los controla, sentido de urgencia. Después tenés que crear un equipo guía del cambio. Este equipo guía tiene que ser rico y complementarse. Vos tenés un tipo que pueda vender seguridad, pero también tenés que tener un amante de los datos, un analista de datos que pueda tener todos los datos. Tendrás que tener dentro del equipo a alguien que tenga poder de decisión en la organización, porque a veces hay que bajar un billete, hay que hacer algún recurso, tomar alguna decisión. Después tenés que tener una visión y una estrategia. No alcanza con decirle a la gente que mejore. ¿Por qué método? No basta con decirle esforzate más. Hay que decir, utiliza este método, hace esto y ahí esforzate. Después tenés que comunicar y vender el proyecto de alguna forma. Tenés que celebrar las pequeñas victorias y así vas llegando a cambiar la cultura. Con respecto a la segunda parte de la clima de seguridad, hay muchísimas encuestas que te pueden ayudar. O sabes que hoy mencionó Valeria HRQ. Hay encuestas ya no de cómo son, porque a ver, el estudio de eventos adversos, por ejemplo, los reportes de incidentes, son indicador fantástico de cultura, no necesariamente de seguridad. O sea, si vos tenés este año 100 reportes de incidentes y el año que viene obtenés 400, y el año que viene tenés 200, no necesariamente quiere decir que estás más seguro, sino que por ahí la gente se cansó de reportar, vio que reportaba y no hacía nada. Es decir, los reportes de incidentes no son indicadores de daño, sino de cultura. Cuanto más reporte, más cultura de seguridad hay. Entonces, yo les recomendaría, hay muy buenas encuestas de clima de seguridad de la Agencia Federal de Calidad, que son preguntas de tipo, ¿usted siente que su servicio, su jefe, si se equivoca, lo apoyaría? Sí, no, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. En este servicio jamás se sacrifica la seguridad por mayor productividad, sí, y de acuerdo a eso vos tenés un panorama basal. De hecho, toda la gente que está en seguridad propone este tipo de encuestas. Y lo que está haciendo Sergio en Altagracia de acreditar es un excelente ejercicio. Yo soy un fanático de la acreditación, creo que te alinea a la organización, vienen otros ojos externos, te dan otra visión, y lamentablemente tenemos bajísima acreditación en la Argentina. Esta es la realidad. Rafa, quería... Sergio, adelante. Que, lo que veo difícil es mantenerlo en el tiempo. Uno inicia, pero vas haciendo cambios. Y lo que veo es que después, al cabo de los meses, por X causas no funcionan, no andan, nos olvidamos y volvimos. Será un cambio que hay que seguir sosteniendo. Entonces, creo que, bueno, hubo que hacer cambios internamente en la gente. Y no pensar tanto en los intencionalismos, sino pensar más en esto, en el cambio cultural, y sacar gente de la sala y del consultorio y poner gente a hacer estos protocolos y escribirlo y dar clase. Es decir, para sostenerlo en el tiempo hubo que diferenciar a la gente y usted dedíquese a diálisis y usted dedíquese a escribir los procesos implementarios, porque si no las cosas no van a funcionar. Comentario a título del servicio, ¿no? Una cosa que me gustaría destacar, hablando, porque hemos hablado mucho de protocolos, y es cierto que los protocolos ayudan, sin duda, pero no te garantizan la seguridad. Vos sabés que los protocolos son una cosa, pero también tenés que estimular talentos, capacidades humanas, conciencia de situación, pensamiento crítico, atención a la tarea, habilidades blandas de comunicación, porque son esas las que te va a permitir, cuando a veces el protocolo no es exacto, la situación es exacta, saber lo que tiene que hacer. O sea, tan importante como los protocolos, tan importante como las normas, es saber en qué momento esa norma no aplica en esa situación.
Si no te vas a pasar como, por ejemplo, el policía que estaba en Interprovincial que no dejó pasar al papá con la chiquita con cáncer porque cumplía la norma, digamos. No puede pasar. Bueno, es para discutirlo, pero tanto los protocolos como generar en la gente esa alerta que hoy no tenemos muchas veces, ¿no? O sea, como que decir, bueno, alguien lo habrá chequeado, si tengo dudas, bueno, y no ser más firme en eso, ¿no? Pero bueno, es como decís, es un proceso. Vos estás en formación, yo creo que la formación es importante porque esto no se habla en las currículas y así se hace mucho más difícil, por supuesto. Acá perdón, la doctora Ramonda, espero interpretar bien la pregunta, dice, ¿tienen conocimiento si en algún área de la medicina se implementa el método peer review que se implementa en otros ámbitos? El peer review es la revisión entre pares. Sí. Siempre sirve. Un sistema. Todo lo que sea reflexión sobre la práctica es positivo, te aumenta la sensibilidad a las operaciones. El peer review, ya sea de un hecho retrospectivo, pero también hoy, cuando hablamos de comunicación y podemos charlar de comunicación y de sensibilidad a las operaciones, vos sabés que en otras industrias, una central nuclear o antes del turno, por ejemplo, se junta la gente, hace lo que ellos llaman briefing. Es decir, ¿cuáles son las condiciones del equipo? ¿Cómo estamos? ¿Qué circunstancias hay? 2-3 minutos. Esa pequeña, que no es exactamente una revisión entre pares. Y después de revisar la tarea, cualquiera que haya hecho simulación, por ejemplo, está el debriefing, todo lo que sea peer review, comparación entre pares, en el sentido que sea para mejorar y no para juzgar exclusivamente, creo que es positivo. Caro, ¿querés hacer algún comentario? Sí, yo a lo que me refiero, mi marido trabaja en una central nuclear, así que todo lo que es seguridad en casa se habla mucho, ¿no es cierto? Y bueno, el sistema de peer review que ellos implementan, tienen visitas, hay una entidad internacional que hace auditorías, y en realidad no son auditorías para venir a criticar algo, digamos, a penalizar alguna cosa que se haga mal, sino de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, siempre yo pienso que sería una excelente medida para implementar, porque las comisiones de revisión se hacen con gente que trabaja en los mismos puestos en distintos lugares, son comisiones internacionales y viajan de un lugar a otro, viendo cómo se hacen las mismas cosas que uno hace en su centro, en otro. Y los centros de diálisis serían un excelente lugar en donde aplicar eso, porque a lo mejor desde CADRA se podría a lo mejor generar comisiones y que una vez al año uno ir a visitar otro centro, 3 o 4 nefrólogos visiten otro centro y 3 o 4 nefrólogos visiten el centro de uno, y ahí yo creo que se ganaría mucho, ¿no es cierto? Eso es buenísimo. Caro, un comentario nada más. CADRA tiene un departamento de calidad. CADRA tiene un departamento de calidad. Y quizá ahora en este último tiempo también está un poco empobrecido todas esas visitas por la pandemia, por el resto de las cosas, pero también está la posibilidad de pedir una auditoría, una preauditoría para revisar muchos de los temas. Pero tampoco es que se hace mucho foco en la seguridad del paciente, sino que puede, desde el punto de vista edilicio, de cómo estás organizado, y es una cosa bastante un poco por arriba. Pero bueno, no se ha ejecutado en la práctica, yo creo que es una buena idea. Una preguntita más para Fabián, aprovechándolo. Yo soy, ¿cómo podemos nosotros, los nefrólogos, convencer de que hay que poner ese billete en la seguridad? Porque obviamente los nefrólogos, muchos están metidos en el costo-beneficio. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los administradores de los centros de diálisis que realmente esto es costo-beneficioso? Bueno, a ver, no sé específicamente en diálisis, pero necesitamos estudios del costo, de varios costos. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de la insatisfacción de la gente? O sea, ¿cuál es el costo de una mala experiencia? O sea, ¿cuál es el costo de los eventos adversos? O sea, hoy no, un paciente que vos no le das buena instrucción y por ahí tenés que volverlo a dializar o gastar más medicamento o una complicación, eso tiene que estar establecido. Vos tenés que ir a ver en qué es una infección, ni que hablar. El tipo se infecta, ¿cuánto gastamos? El tema es que hoy, en muchos lugares privados, no están alineados, como dije, los intereses. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, Medicare
que es el PAMI de los Estados Unidos, o sea, ellos, que no es poca cosa, para que te des una idea, el 85% de los hospitales norteamericanos, 85% está acreditado Joint Commission, con estándares más altos que la que tiene en Argentina, el Hospital Austral. ¿Es porque aman la calidad? No, no es porque aman la calidad, es que si no estás acreditado Joint Commission, no tenés contrato de Medicare. No, mejor. No tenés contratos directamente, no es que te pagan mejor, no estás a Medicare. Y Medicare es el 40% de la facturación de un hospital medio. Tenés 40% Medicare, 40% HMO y después tenés privado. Y después eso, por un lado. Y después tienen condiciones, un programa desde el 2008, tienen un programa que se llama HACS, Hospital Acquired Conditions, que son condiciones por las cuales Medicare no va a reconocer pago a los prestadores. Una caída, el paciente se fracturó en tu centro, vos te pagás la prótesis de cadera, vos pagás todo, yo no te pago nada. No te pago una bacteriemia asociada a catéter, te la bancás vos. La única forma que tengo de pagártela es si yo audito y veo que vos hiciste todo lo que tenías que hacer para evitar esto. O sea, hay auditoría en serio de ese tipo de cosas. No te pago una infección urinaria, no te pago un tromboembolismo pulmonar, si no hiciste todo lo que tenías que hacer para evitarlo. Entonces, para convencer a los administradores es muy difícil si no hay premios y castigos. Si no se premia la calidad y no se castiga la no calidad. Es imposible prácticamente. Bueno, vamos por una última pregunta, el que quiera, y cerramos porque ya llevamos media hora de que te estamos aprovechando demasiado, Fabián. No, me encanta. Así que no sé si Sergio, Vale, Pablo, que están en línea todavía. No, un comentario nomás con lo del sostener en el tiempo, y en eso tiene algo que ver esto que habló Fabián, que es la ciencia de la implementación, ¿no? Y para el sostener en el tiempo a veces también es la medida de los datos. Uno tiene que tener de todos estos procesos claves, tiene que tener algún dato que va siguiendo, y cuando ve que la adherencia va bajando, es el revisar, bueno, como dijo la doctora también, el revisar en el momento por qué la adherencia está bajando, y el mantenerlo hasta que, con ese seguimiento del dato, hasta que ya se vuelve a normalizar, digamos, ya entra dentro de la práctica habitual, ya se vuelve una cuestión dentro de la práctica. Pero bueno, está dentro de... Una de las cosas que ayudan a sostener en el tiempo es eso. Obviamente que es lo más difícil sostener en el tiempo, y por eso hay toda una disciplina extra, que es esto de la implementación y el seguimiento de los indicadores en el tiempo, que incluso uno los va siguiendo con gráficos estadísticos y va viendo la adherencia real y cuándo es el momento de dejar de medir el dato, porque ya es parte de la práctica diaria, ¿no? Bueno, si a ustedes les parece, vamos cerrando. Primero, muchísimas gracias, Fabián, por... Gracias a ustedes. Un Gracias. Y introducirnos en este tema tan apasionante. Y bueno, gracias a todos por la participación. Vale, excelente la organización. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Chao, Ale. Chao. Chao.